Día Internacional de la Mujer, algo que a mí particularmente me parece un absurdo. La mujer no se merece que se celebre el día, es un ser superior que se merece que se celebre todo el año. No acabamos en este mundo de machos de entender que la mujer en muchísimos aspectos es superior a nosotros. Es un ser, como acabo de decir, superior. Así que para ella, aunque determinamos que no debe ser un solo día, pero algo es algo, ¿no? Para la mamá, para la hija, para la esposa, para la tía y hasta para la abuela. Muchas felicidades. ¿Y qué tal si entramos en materia con las notimédicas? Te presentamos de inmediato los síntomas más frecuentes de una hernia discal. El dolor en la espalda, a causa de una hernia discal, puede impedir que realice ciertas actividades diarias. La columna vertebral está conformada por huesos o vértebras gracias a pequeños discos que tienen apariencia de dona gelatinosa. Estos discos tienen un revestimiento duro y un centro blando, que cuando sufre un desgarro o una rotura produce hernia discal, también conocida como hernia de disco. La mayoría de las hernias discales se producen en la columna lumbar, es decir, en la parte baja de la espalda, pero la parte superior de la columna, en la cervical, justo en el cuello, también puede verse afectada. Cuando se trata de una hernia discal en la parte baja de la espalda, el dolor se produce con mayor intensidad en los músculos, los glúteos y las pantorrillas. Y créame que es verdaderamente un dolor intenso. En algunos casos el dolor llega a parte del pie. Cuando se produce en la columna cervical, el dolor se vuelve intenso en los hombros y en los brazos. Y si estornudas o toses, se puede disparar a diversas zonas de toda la columna vertebral. Los nervios afectados por la hernia discal hacen que los músculos que dependan de ellas se debiliten, produciendo de este modo que pierdas tu capacidad de sostener objetos o incluso pierdas tu capacidad de levantarte. Otra cosa que se siente es un constante hormigueo, el cual ocurre sobre todo en partes del cuerpo que se nutren de los nervios afectados por el desgarramiento de los discos. Existen casos de pacientes en los cuales se ha descubierto una hernia discal al realizarse un diagnóstico por imágenes para detectar si existen daños en la columna vertebral a causa de alguna lesión. No existe causa exacta de por qué se producen desgarros en los discos vertebrales. Sin embargo, lo que más se relaciona a ello es el envejecimiento o la degeneración de los discos a causa del avance en la edad de la persona. Pero, sin embargo, se ha sabido de casos de jóvenes afectados por estas hernias de hasta 15 años de edad. Estos discos, con los años, pierden parte de su contenido en agua y a su vez van perdiendo la flexibilidad, por lo que están más sensibles a roturas con tan solo un mínimo de esfuerzo. Se recomienda entonces prevenir una hernia discal manteniendo siempre una buena postura para así aligerar la presión en la columna vertebral. No excedas en el peso corporal y ayuda a que los músculos de esa zona se vean fortalecidos a través de una rutina diaria de ejercicios. No levantes pesos excesivos. En casos avanzados, la hernia discal puede causar debilidad extrema o parálisis permanente al afectar la médula espinal que se encuentra justo debajo de la cintura. Así que todos a observar estos consejos que les estamos dando, esta verificación de lo que es una hernia discal y a tomar medidas en ese sentido porque es algo sumamente doloroso. Entramos al siguiente titular del día de hoy en esta notimédica. Los asmáticos deben tomar precaución con el coronavirus. La amenaza del coronavirus o COVID-19 convierte en vulnerable para desarrollar complicaciones a toda persona que presente una condición médica broncopulmonar, incluyendo asma, porque los expertos recomiendan el autocuidado. Así lo afirma el doctor o la doctora Ibelice Acosta, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, quien destaca que toda la población y especialmente los grupos vulnerables deben estar alerta a las señales y redoblar medidas de higiene y cuidados porque de adquirir el coronavirus pueden desarrollar comorbilidades. La República Dominicana no tiene cifras exactas o reales sobre el porcentaje de población general con asma, pues solo se sabe por estudios hechos años atrás que esa condición afecta de 14 a 18% de los niños y adolescentes. Hasta el momento en nuestro país se han diagnosticado 5 casos del coronavirus COVID-19. Uno, un turista italiano de 62 años, anunciado el pasado día 1 de marzo. El segundo, una señora canadiense de 70 años, dado a conocer públicamente el jueves pasado, y 3 más detectados recientemente. La doctora Costa señaló que el comportamiento que se ha visto de este nuevo coronavirus es que hace más impacto en la salud en la población identificada, como son los adultos mayores, los que tienen cardiopatías, los diabéticos y los que pertenecen
a presentar bronquiopatías. La profesional finalizó diciendo que los cuidados que deben tener las personas asmáticas y con problemas bronquiales deben ser rigurosos todo el año e incluyen la higiene, evitar contactos con personas con problemas gripales, evitar estar en conglomerados, así como vacunarse contra el meningococo y la influenza. Y hablando del coronavirus, se presentó algo hasta gracioso, porque fíjense que recientemente cuando daba a conocer la aparición de esos 3 nuevos casos, el director de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, habría dicho que una señora se había escapado del hospital. La señora dijo cuántas barbaridades, incluyendo que ese caballero era un sinvergüenza porque ella en realidad no se escapó del hospital. Y así siguen las cosas. Vamos a esperar en qué termina esto en el día de hoy, porque fíjese, esa señora en su casa, hemos visto en los noticiarios locales, que no está protegida, no está supervisada, y ella puede ser un foco de contagio, porque no están en este momento supervisándola, ella va para donde quiera. Vamos a ver lo que dice la señora. Gracias, Javier. Ahora mismo es que el doctor de la Sanidad de Santo Domingo me está acusando a mí que yo tengo el virus de, ¿cómo que se llama? Coronavirus. El coronavirus, porque yo llegué de Italia y llegué a la clínica del siglo XXI porque me dolía mucho el pecho y ahora en todas las redes sociales yo estoy que tengo el virus. Porque yo le pedí a ese doctor esta mañana que viniera y me dijera que me mostrara el papel donde dice que yo tengo el virus. ¿Estuvo interna usted? No, él me dio este documento firmado de él y de mí, por si salía positivo, él venirme a buscar a mi casa. Pero, entonces dijeron... ¿Usted visitó algún centro de salud? El siglo XXI. ¿Y cuando usted llegó al aeropuerto no hubo ningún tipo de medida? No. ¿Qué tiempo tiene usted que llegó? Yo llegué el 26 de febrero en el vuelo 6501 Iberia a las 3:35 de la tarde. ¿Cómo se siente usted, el estado de salud? ¿Usted no me está viendo? ¿Cómo usted me ve? ¿No tiene algunos síntomas de nada? ¿De qué? Me tomé todo mi medicamento que me dieron. ¿Qué se sentía usted cuando fue al médico? Cuando fui al médico, me dolía mucho el pecho. Pues ya había pasado fiebre, pero ya me dolía mucho el pecho. Digo, no, me voy para el médico. Y fui al médico. Y allá cuando me iban a hacer la placa, llegó la gente de sanidad y dijeron que yo me metieron de aparte, que sé yo qué, que sé yo cuánto, porque yo dije que llegué de Italia. Ok, no tengo nada que esconder. Si estoy enferma, estoy enferma. ¿Cuál es el problema? Entonces, en el día de hoy ha corrido la voz de que aquí en Villarriba hay una persona infectada, entonces... Sí, a mí me da fastidio. ¿Por qué? Porque yo no estoy infectada nada, porque es un doctor que se me presentó a mí aquí en mi casa, sin divisa, como un civil normal. Si yo estoy infectada, si usted viene como doctor, tiene que venir cubierto de algo. Y él vino normal ayer. Y esta mañana, porque vio que yo estaba abriendo mi marquesina, que iba a comprar una tarjeta porque estaba lloviendo, me vino a decir, a ponerme en todas las redes sociales. No, eso no me gustó. Oraida, en caso de que sea realidad, que sea positivo el análisis, ¿está dispuesta a curarme? Claro. Una paga un seguro muy caro. Me puedo ir a cualquier clínica a curarme. Y vivo sola en mi casa, que si quiere mandar un doctor, que me lo manden a mi casa. Claro que sí. ¿Esos documentos que usted tiene, qué clínica es la clínica, el doctor que me lo firmó, porque yo estaba consciente de que yo iba a estar en mi casa trancada, que no iba a salir. ¿Entiendes? Fíjate, hay varias deducciones que pueden acogerse a esta situación. Primero, la señora dice que llegó el 26 de febrero y pasó por el aeropuerto como Pedro por su casa. Es decir, si ella está infectada del coronavirus, hay mucha gente en ese aeropuerto que ya está contagiada sin saberlo. Después estuvo en el hospital, ahí le dicen que, bueno, ella argumenta que no, pero el médico, el doctor, el ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, dice que sí, que ya lo está infectada. Sin embargo, no vemos ahí ninguna autoridad que esté resguardando la salida o entrada de esa señora a su casa. Entonces, la verdad es que uno entiende que Salud Pública ha actuado muy bien, pero en este momento hay que entender que no es como debía de ser. Hay que esperar y rogarle a Dios que la señora de verdad no está infectada, porque mucha gente se verá con ese problema como consecuencia de ese desorden que se ha suscitado en torno a ella. Vamos al último titular en el día de hoy de estas notimédicas. Argentina registra la primera muerte por el COVID-19 en América Latina.
Un hombre de 64 años se convirtió en la primera víctima mortal del coronavirus en Argentina y en América Latina, según informaron las autoridades sanitarias de ese país. Se trata de un residente de Buenos Aires que había estado recientemente en Francia. El hombre empezó a mostrar síntomas el pasado 28 de febrero, 3 días después de retornar de Europa, cuando empezó a tener fiebre, tos y dolor de garganta. La situación se agravó y el pasado miércoles, cuando fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, se diagnosticó su malestar. Antes de contagiarse con el coronavirus, el hombre ya estaba quejado de varios problemas de salud crónicos como diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal. En un comunicado, el Ministerio de Salud argentino informó que estaba realizando la investigación epidemiológica para detectar los contactos estrechos del paciente fallecido. Según informó la agencia oficial de noticias de Argentina, Telam, hasta ahora se había confirmado en ese país 8 casos de coronavirus. Todos eran casos de personas que habían viajado al exterior recientemente, en especial a Italia, y se encuentran en un proceso de recuperación bajo las medidas de aislamiento pertinentes. Hasta aquí las notimédicas correspondientes al día de hoy en esta cita con el médico. Después de que retornemos de la pausa, vamos a hablar de la palabra del día. La palabra del día hoy es cerebelo. Nos encontramos en un momento en la continuación de la cita con el médico. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psique de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena. Bienvenido de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Como les anunciábamos en el segmento anterior, la palabra del día de hoy es cerebelo. Es posible que usted haya escuchado mucho esta palabra, pero ¿realmente usted sabe lo que significa el cerebelo? Si no lo sabe, aquí va. El cerebelo es una región del encéfalo cuya función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras, es decir, lo que se siente y los movimientos. Existe una gran cantidad de terminales nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través de las vías motoras. Es el regulador del temblor fisiológico. Por ello, lesiones a nivel del cerebelo no suelen causar parálisis, pero sí desórdenes relacionados con la ejecución de movimientos precisos, mantenimiento del equilibrio, la postura y aprendizaje motor. Los principales estudios realizados por fisiólogos en el siglo XVIII indicaban que aquellos pacientes con daño cerebelar mostraban problemas de coordinación motora y movimiento. Durante el siglo XIX comenzaron entonces a realizarse los primeros experimentos funcionales causando lesiones o ablaciones cerebelares en animales. Los fisiólogos observaban que tales lesiones generaban movimientos extraños y torpes, descoordinación y debilidad muscular. Estas observaciones y estudios llevaron a la conclusión de que el cerebelo
era un órgano encargado del control de la motricidad. Sin embargo, las investigaciones modernas han mostrado que el cerebelo tiene un papel muchísimo más amplio, estando así relacionado con ciertas funciones cognitivas como la atención y el procesamiento del lenguaje, la música, el aprendizaje y otros estímulos sensoriales temporales. Ha sido esta la palabra del día, cerebelo. Vamos a continuar con nuestra cita con el médico después de la pausa y vamos a hablar del tema de hoy. Dentro de un momento nos encontramos con ustedes de nuevo. El proyecto Santiago Ciudad Saludable es un proyecto integral de salud que viene a cambiar la vida de los ciudadanos de Santiago de una forma de vida sedentaria a un nivel de vida de actividad física y saludable. Empezó como un sueño, incluir en la psiquis de cada ciudadano de que podemos vivir mejor, de que podemos vivir más saludable. Enhorabuena, bienvenido y de corazón, gracias a ustedes y a seguir fortaleciendo el orgullo que tenemos de ser santiagueros y de ser dominicanos. Muchísimas gracias. Yo me siento sumamente emocionada de volver a mi ciudad corazón con un proyecto como este, Santiago Ciudad Saludable. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Rosa Margarita Santana, que es una experta ginecóloga acá en Santiago de los Caballeros. Vamos a seguir hablando, es una especie de segunda parte del tema anterior, del lunes pasado, del endometrio, que como ustedes saben, brillantemente definido por la doctora, es una especie de membrana alojada en el útero, donde estará colocándose el óvulo ya fecundado. Pero en el día de hoy, precisamente hablaremos del endometrio por otro tipo de faceta en ese sentido. Hablaremos de la hiperplasia endometrial. ¿Qué es eso, doctora? Buen día. La hiperplasia endometrial es una proliferación excesiva del endometrio causada en este caso por un aumento de los estrógenos y pueden ser exógeno o endógeno. Está clasificada la hiperplasia simple, hiperplasia atípica y la hiperplasia compleja. La simple hay una proliferación, o sea, va a haber un alargamiento de las glándulas celulares. La compleja se va a caracterizar porque va a haber en las células glandulares van a ser redondeadas y en forma de racimo. Y la atípica, como su nombre lo indica, atípica significa malignidad. Entonces, en la atípica, las células va a haber una degeneración de las células y en un 29% van a terminar en cáncer de endometrio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la paciente va a presentar
dolor pélvico crónico, metrorragia, o sea, sangrado intermenstrual, hemorragia uterina anormal. Los factores de riesgo, inmediatamente los factores de riesgo son obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus y entre otras. Como usted dijo en la ocasión anterior, el endometrio es como una especie de telita de cebolla y que en esta ocasión, como estamos hablando de hiperplasia, es que está extendida más de lo normal. Sí, sale fuera de la cavidad uterina. ¿Y qué es lo que provoca la hiperplasia del endometrio? Lo que provoca la hiperplasia es el aumento excesivo de estrógeno. Esto va a provocar anovulación crónica. Al tener un aumento excesivo de estrógeno, provoca hiperplasia, o sea, cáncer de endometrio. Usted acaba de decir que esta afección puede ser típica o atípica. ¿Cuáles serían las consecuencias en ambos casos? No, típica no, simple. Okay. Y la atípica. Muy bien. La atípica yo significa... digo porque lo opuesto de atípico es típico. No, en este caso no. Okay. La atipia significa malignidad. La atipia significa malignidad. Y decíamos que en esto las células glandulares van a estar deformadas y que en un 29% van a degenerar en cáncer, porque se degenera. El cáncer es una degeneración de las células. Y la simple, entonces la simple van a estar expandidas. Las células glandulares van a estar expandidas, pero no degeneran a cáncer. Ok, eso es lo importante, o sea que estamos hablando que cuando es simple, digamos utilizando el término médico, Sí, es benigna. Benigna. Exactamente. Entonces, una vez ya el cáncer alojado en esa parte del cuerpo de la mujer, ¿es imposible retrotraerse, o sea, tratar de corregirlo? Depende si es simple o si es compleja o si es con atipia. Si es con atipia, ya es irreversible, porque atipia significa que hay malignidad. Si es simple, uno le hace, la paciente con tratamiento, con progestágenos, la paciente con su progestágeno, si es simple, puede embarazarse. ¿Y cuál es el tratamiento del profesional, que recomienda el profesional en la materia, para este caso de la hiperplasia endometrial? En el caso si es atípica, el tratamiento, se le hace lo primero que comenzamos a hacerle se le hace su ecografía, vamos a valorar el tamaño, el grosor del endometrio, y como es atípica hay que hacerle una histerectomía, porque acuérdese que es cáncer que tiene la paciente. Tenemos que cuidar la vida. ¿Y se le aplica algún tipo de inyecciones, vitaminas, algo por el estilo? No se le aplica nada de eso, se le hace su histerectomía, porque ya estamos hablando que hay cáncer, hay un CA de endometrio. Si es simple, una hiperplasia simple, la tratamos con progestágenos. Muy bien. Para elaborar un diagnóstico completamente acertado, el ginecólogo podría recurrir a una biopsia del endometrio. ¿Qué podría encontrar ahí? Bueno, en la biopsia de endometrio, si recorrimos primero se le hace la ecografía, como decía, vamos a ver el tamaño del endometrio, luego le hacemos biopsia y ahí es que vamos a encontrar la degeneración celular de las glándulas. Ahí, por medio de la biopsia, es que vamos a ver si están expandidas, que es hiperplasia simple, y si es una hiperplasia con atipia, ahí es que vamos a encontrar la degeneración de las glándulas celulares. En el caso de las embarazadas, ¿cómo podemos lidiar con esta irregular situación? Depende, en el caso de la embarazada va a depender si la hiperplasia va a depender qué tipo, porque ya la paciente, usted me está diciendo que está embarazada. Si está embarazada, obviamente usted no le puede dar ningún tipo de medicamento a la paciente. Continuar normal como continuamos con sus hematínicos y sus chequeos regulares, si está embarazada, porque si se embaraza, ya uno no puede invadir ese terreno. ¿Peligra el feto en esa situación? Claro, peligra si usted se pone a darle medicamento o a querer hacer algo. Y usted ha dicho que altos niveles de estrógeno podrían incidir en esta situación. ¿Y qué tal
el bajo nivel de la progesterona? Bueno, ¿cómo el bajo nivel de la progesterona? Eso no significa, porque nosotros le damos tratamiento combinado con estrógeno y progesterona, es que se da el tratamiento. Pero entonces cuando hay un estrógeno muy elevado y poca progesterona, ahí es que viene el problema de la atipia. Y mediante el procedimiento de un Papá Nicolau, ¿podemos enterarnos de que la paciente ha sido víctima de esta situación? No, es un Papá Nicolau no, porque fíjese que esa paciente, yo dije que los signos y síntomas que presentan, lo primero que presenta es una metrorragia, o sea, un sangrado uterino anormal. Entonces, inmediatamente uno le hace lo que se llama una biopsia a la paciente, por medio de biopsia. Uno le hace una biopsia y ahí uno va a darse cuenta lo que tiene, o sea, porque acuérdese que hay una descarga hormonal, y ahí tú te das cuenta la característica de las glándulas celulares, ahí tú vas a darte cuenta ante qué clase de atipia, ante qué clase de, ahí es que vamos a ver la clasificación del endometrio. Hay que aclarar a la gente que no lo sabe, para fines de edificación, que una biopsia es sencillamente una partícula mínima del tejido de esa parte de la paciente. Exactamente. ¿La hiperplasia del endometrio podría derivar en ovarios poliquísticos? Claro, está asociado a ovario poliquístico por los estrógenos, ¿entiendes? Por la gran cantidad de estrógeno se asocia a ovario poliquístico, a obesidad. Bien, ¿hay otros factores? ¿Cuáles son? Sí, la obesidad, la diabetes mellitus, se asocia. Problemas del corazón. Hipertensión arterial también. El sangrado excesivo durante la menstruación y los dolorosos cólicos que sufre la mujer, ¿estarían asociados a una hiperplasia del endometrio? Claro, están asociados a una hiperplasia. Yo al principio decía que uno de los síntomas son dolor pélvico crónico y hemorragia uterina, que son intermenstruales. Yo creo que hemos aclarado debidamente el tema de hoy, que ha sido la hiperplasia del endometrio. Sin embargo, usted como experta, si entiende que algo se ha escapado, tiene 60 segundos para abundar un poco más en ese aspecto. Ya hemos dicho más o menos, porque ese tema es corto. Acuérdese que es una continuación de la endometriosis. Dentro de la endometriosis está la hiperplasia endometrial. Es una proliferación del endometrio causada por la alta cantidad de estrógeno. ¿Dónde se lo localiza, doctora, y cómo? Bueno, yo estoy en la clínica Unión Médica, yo estoy en la suite 533, el teléfono 226-809-226-8686, extensión 4533. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta cita con el médico. Y a ustedes, amigos televidentes, les extendemos una invitación que siempre quede en el aire para que nos sintonicen otra vez mañana a partir de las 9:30 por este canal 57 y a partir de las 4 de la tarde. No lo olvide, estamos en el 42 de Galaxia TV. Y si por casualidad se ha perdido alguno de nuestros programas, pueden contactarnos en Facebook, en YouTube, en Google, en todas partes, en todas las redes sociales. Ahí estamos, bajo el nombre de Cita con el Médico. Gracias por la sintonía en este día y que lo pasen bien.